Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo de encuentros, debates para un pensamiento inclusivo, organizado por la Casa Encendida y la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global de FUEM Ecosocial. Un ciclo que tiene como objetivo de reflexionar, debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que de alguna manera atañen a nuestros tiempos y que precisamente desde nuestra revista, a modo de observatorio, intentamos detectar, recoger y analizar, ¿no? Y antes de empezar, como no, quiero dar las gracias a la Casa Encendida, que es con quien vamos de la mano en este proyecto, por su apoyo, por su ayuda a lo largo de estos años y por ser ese espacio de encuentro y de dinamización de muchísimas iniciativas muy diversas, seguramente, y que vienen y provienen desde diferentes ámbitos, desde la cultura, el saber, los movimientos sociales, etcétera, pero que quizá comparten ese objetivo de imaginar y proyectar entre todas y todos alternativas justas, inclusivas y sostenibles para todas las personas, ¿no? Ya llevamos varias sesiones, ¿no?, de este ciclo de encuentros y hemos abordado varios ejes temáticos, desde la polarización al papel de la ciencia, pasando por las reflexiones sobre la pandemia o la transición energética, ¿no? Y hemos contado, hemos dialogado con muchos colaboradores y colaboradoras de la revista Papeles. Y os invito al respecto a visitar, a acceder también a esas otras sesiones anteriores que están disponibles a través del canal de YouTube de la Casa Encendida o que están recopiladas en la página web de FUEM Ecosocial. Estoy segura que en el chat se pueden ir pasando los enlaces para visionar estos vídeos de las sesiones anteriores. Bien, digamos que después de esta necesaria contextualización, de esta introducción, entramos ya en la reflexión que nos atañe hoy, es decir, los retos y los desafíos demográficos que tenemos como sociedad, ¿no? En el número de la revista Papeles, que lleva por título, os la muestro por aquí, no sé si se ve bien, probablemente no, decía, lleva por título Factor Demográfico. Algunas de esas dimensiones, esos factores fundamentales, creemos, para poder entender, para poder explicar las dinámicas demográficas que se vienen observando. Por ejemplo, el envejecimiento de la población o el declive demográfico en algunas zonas del mundo frente, sin embargo, a un crecimiento sostenido en otras zonas. La incidencia, ¿no?, como no, del factor migratorio, hablaremos de ello, de la despoblación de algunas zonas rurales frente, sin embargo, a las grandes urbes, etcétera, etcétera. Os invito para poder ampliar y para poder ver todas las colaboraciones y todos los temas abordados en este número de la revista, a acceder a la página web de FUEM Ecosocial dentro de la revista, ¿no? Y esta tarde, para reflexionar, para acompañarnos en estos debates, contamos con la presencia de Luis de Romero, que es autor invitado en el número de la revista, y es doctor. Luis es doctor en geografía y profesor titular en la Universidad de Valencia, y también es uno de los principales impulsores del proyecto de la Asociación Recartografías. También contamos, bienvenido Luis, también contamos con Andreu Domingo Valls, que también es autor invitado en este número de la revista Papeles. Andreu es demógrafo, doctor en sociología, y es
subdirector e investigador en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, Andreu. Y contamos con la presencia también de Nuria Salvador, que es miembro y es investigadora en la Asociación Recartografías y que nos contará su experiencia con la iniciativa del Erasmus Rural que ha desarrollado en el barrio de Masblanco, que es un barrio que forma parte del municipio de San Agustín en Teruel, ¿no? Solo un pequeño recordatorio antes de pasar a las preguntas y luego posteriormente a los debates, al debate entre todos y todas. Recordar que a través del chat podéis ir dejando las preguntas que tenéis para Luis, para Andreu o para Nuria, para que luego posteriormente yo pueda recogerlas, leerlas y los autores pueden ir respondiendo y podemos ir debatiendo entre todos, ¿no? Entonces, como decía, quiero empezar primero con una pregunta de carácter más general y común a Luis y a Andreu. Os ruego solo que seáis breves en las respuestas para precisamente no quitar mucho tiempo al debate posterior. Bien, la pregunta sería sobre cuáles son, en vuestra opinión, esos grandes hitos demográficos que han condicionado, de alguna manera se puede decir moldeado, la historia de España y también, por otro lado, cuáles son esos grandes desafíos, ¿no?, a los cuales nos enfrentamos ahora como sociedad. Entonces, si os parece, puede ir respondiendo Andreu antes y luego Luis. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En cuanto empezaremos por la cuestión histórica, no he traído gráficos ni mapas para no hacerlo largo, pero sí que os lo ilustraré con algunos datos. Pero vamos, yo creo que hay 4 fenómenos que moldean la historia demográfica de España en el siglo XX. Uno es la transición demográfica, el segundo es el éxodo rural, el tercero sería lo que los demógrafos llamamos la segunda transición demográfica, la modernización de la demografía española, y el cuarto, que empieza a finales del siglo XX y está ocupando todo el siglo XXI, es el paso de un país de emigración a inmigración y lo que nosotros llamamos la conversión de un sistema complejo de reproducción demográfica basado en la inmigración. Ilustro estos 4 fenómenos. El primero, como sabéis, la transición demográfica es el paso de un régimen antiguo en demografía que está caracterizado por una muy alta mortalidad y una muy alta fecundidad, pero con un crecimiento casi nulo, a un régimen moderno donde después de un crecimiento muy importante llegamos a unos crecimientos de fecundidad muy bajos y también a una mortalidad muy baja, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el 1900 España tenía 18,6 millones de habitantes, pero la esperanza de vida de los hombres era de 33,75 años y de las mujeres era de 35,11 años. Eso era debido sobre todo a una gran mortalidad infantil, ¿de acuerdo? La transición demográfica en España se da durante el primer tercio del siglo XX y a finales de los años 30, mediados, voy a coger por los accidentes históricos, España con 25,3 millones de habitantes, la esperanza de vida pues, ha subido ya a 50,7 años para los hombres y a 54,6 años para las mujeres, que hoy, desde la perspectiva de tener uno de los récords mundiales, nos puede parecer muy poco, pero en el tiempo de esos 30 años es lo que marca la transición demográfica, fue muy importante. Si lo comparamos con la fecundidad, pues el promedio de hijos por mujer
en esos momentos. En 1900 era de 4,7 hijos por mujer y en 1935 había bajado a 3,2 hijos por mujer. ¿De acuerdo? Estuvo además golpeada, como sabéis, por la gripe del 2018, del 1918, que a diferencia de la COVID, pues supuso una pérdida de 11 años de esperanza de vida, que eso es brutal. La diferencia con la COVID es que como la COVID se golpeaba sobre todo a personas mayores de 70 años, el 80% de las defunciones, la pérdida de años de esperanza de vida fue mucho menor si la comparamos con la gripe del 18, porque la gripe del 18 afectó a jóvenes y a niños, entonces las pérdidas fueron mucho mayores. El éxodo rural tuvo dos ciclos importantes, estuvo acompañado además de la emigración internacional desde España, y es un poco la madre o la causa una de las causas, no la única, pero una de las causas de ese fenómeno que ahora llama tanto la atención, que es el despoblamiento rural, y del que luego se hablará. El primer ciclo cogió desde el último tercio del siglo XIX hasta 1930, estaba marcado por las crisis agrarias y los polos de atracción en ese momento eran la industrialización incipiente de Cataluña y el País Vasco. El segundo ciclo fue después de la Guerra Civil, desde 1955 hasta mediados casi de los años 70, mediados de los 60-70, en el que se vieron involucrados pues, todas las provincias interiores españolas, y donde los receptores fueron Madrid, Barcelona, Cataluña y el País Vasco, pero también otros polos del Mediterráneo. En cuanto a lo que llamamos segunda transición demográfica, es tras el baby boom, que en España empezó mucho más tarde que en el resto de países desarrollados, es decir, porque mientras en Estados Unidos o en los países del norte de Europa empezó justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial, en España empezó con la generación 1956 hasta 1976, pues lo que se dio es un desplome de la fecundidad, por un lado, y por el otro un alargamiento de la esperanza de vida que nos llevó a tener récords mundiales. Para que os hagáis una idea, pues el promedio de hijos por mujer en 1976 era de 2,7 hijos y en 1998 era de 1,09 hijos por mujer. En el 2021 es de 1,19 hijos por mujer. Mientras que la esperanza de vida en 1976 ya era de 70,81 años para los hombres, 76,71 años para las mujeres, pero en el año 2000, que ya batía récords mundiales, se había puesto en 75,83 años a los hombres, 82,7 para las mujeres. También para contextualizarlo, en 2021 son los últimos datos que tenemos, para los hombres esa esperanza de vida es de 80,27 años y para las mujeres de 85,8 años, aún revertiendo la pérdida de años de la COVID, sigue siendo uno de las esperanzas de vida más importantes. La conjunción entre la esperanza el alargamiento, la longevidad de la esperanza de vida y, por el otro lado, la baja de la fecundidad, da en la estructura de la población eso que conocemos como el envejecimiento. Es decir, que la proporción de personas mayores de 65 años pues, sea cada vez mayor. Y en estos momentos estamos alrededor del 20%. ¿De acuerdo? En cuanto al último, es el paso de... España había sido un país de inmigración secular, primero a Latinoamérica, después también durante el franquismo
a otros países de Europa, y a finales del siglo XX empieza a revertirse esta situación. Primero por la inmigración internacional, de forma importante, pero también por el retorno de algunos de esos inmigrantes que habían marchado o a Europa o a Latinoamérica. Lo importante en todo caso, lo que quiero que veáis es cómo no solo se convierte en un país de inmigración, sino que se convierte en eso que os he enunciado, que es lo que nosotros llamamos un sistema complejo de reproducción. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en los dos componentes que hay para el crecimiento de la población, uno es el crecimiento vegetativo, que es la resta entre los nacimientos y las defunciones, y el otro es el saldo migratorio, que sería la resta entre la inmigración y la emigración. Pues bien, en el siglo XXI lo que va a pasar es que el crecimiento de la población cada vez más va a depender del saldo migratorio. Y eso es tan importante que desde 2016, si no hubiera sido por un saldo migratorio positivo, el crecimiento vegetativo y el crecimiento de España hubiera sido negativo. Dicho de otra manera, el crecimiento de la población depende de la inmigración. Eso que es claro en términos demográficos y que está pasando en la mayoría de países desarrollados, tiene luego, arrastra dos cosas muy importantes, que eso cambia la economía, pero cambia también la cultura y la identidad del país. Y eso yo creo que es la gran revolución del siglo XXI y es una de las cosas que ya veremos, o ya hablaré más tarde, que marca uno de los retos demográficos actuales, ¿no? En cuanto a eso durante el siglo XX y principios del siglo XXI, en cuanto a los retos actuales, si nos fijamos en lo que está marcado como retos desde la Comisión de los Retos Demográficos, ellos marcaron, por parte del gobierno, marcaron 3 retos. Uno era el envejecimiento de la población, el segundo era el tema del despoblamiento rural y el tercero era el tema, ellos llamaban, de la población flotante, para, aparte de la inmigración, tener en cuenta todos los movimientos estacionales, ¿no? Yo creo que efectivamente eso pueden considerarse 3 retos o 3 desafíos y son los que ocuparán este siglo XXI, pero yo añadiría alguno más, que es la discusión sobre crecimiento y decrecimiento de la población, conectado con el modelo económico. Y lo dejaría aquí para dar paso a mis compañeros. Muchas gracias, Andreu. Sí, efectivamente, luego volveremos sobre algunas dimensiones o algún elemento que has mencionado. Luis, si te parece, hitos y desafíos. Bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, como siempre, a este número. Yo creo que Andreu ha hecho una exposición bastante sintética y bastante compleja y estoy obviamente totalmente de acuerdo con los que han sido los principales hitos en la historia demográfica de este país en el último siglo y algo. Yo lo que había pensado más que nada era hablar de algunos factores que están detrás de esos cambios y algunas cuestiones que son un poco específicas de esta parte del planeta. En primer lugar, a partir de los datos que nos ha comentado Andreu y simplemente viendo la evolución de la población que ha tenido España en el último siglo y sobre todo los grandes movimientos migratorios que ha habido, yo creo que una primera idea interesante o un primer hito es que hemos tenido una demografía a veces un poco acelerada. Hemos tenido unos cambios demográficos bastante drásticos en pocas décadas, tanto desde el punto de vista del éxodo rural como de nuestra transición demográfica. Ha habido unos cambios bastante estructurales y eso ha dado lugar pues a un panorama que es el que tenemos en el siglo XXI de una demografía desde el punto de vista geográfico pues que genera no pocos problemas políticos y sociales a futuro, ¿no? Yo hablaría, por no repetir, ¿no?, lo mismo de los principales hitos demográficos y el éxodo, la primera y la segunda transición, yo hablaría de cuestiones políticas que hay detrás de esos grandes cambios que creo que desde un punto de vista histórico es importante tenerlos en cuenta para entender dónde estamos.
En primer lugar, y yéndome un poco más atrás, creo que, bueno, de esto se ha hablado mucho, fue un gran cambio en nuestra historia demográfica desde el punto de vista político al final del antiguo régimen. Nuestra historia del siglo XIX es bastante convulsa desde el punto de vista político y social. La sustitución acelerada de unas élites más o menos aristocráticas por otras más o menos burguesas, aunque a veces esas mismas clases sociales eran coincidentes, estuvo detrás de bastantes cambios políticos que obviamente afectaron y mucho, por ejemplo, a los primeros movimientos demográficos relacionados con la industrialización, por no hablar de las revoluciones liberales. Un segundo elemento que creo que es importante tener en cuenta en nuestra historia respecto quizás a otros países ha sido la cantidad de conflictos bélicos que hemos tenido en este tránsito demográfico de los últimos 2 siglos. Hemos tenido 3 guerras civiles en el siglo XIX, una guerra civil absolutamente desastrosa en el siglo XX con una posguerra larguísima, que incluso hoy en día desde el punto de vista demográfico pues a veces no queda muy claro hasta qué punto son fiables ciertas fuentes demográficas, por ejemplo de los años 40. Y fruto de todo eso, pues como decía anteriormente, hemos tenido un cambio fundamental de un territorio, sin caer en nostalgias ni en romanticismos, más o menos equilibrado desde el punto de vista geográfico. En el siglo XIX, pues aún algunas provincias que hoy en día son rurales, como La Coruña, Asturias, León, pues tenían un cierto peso demográfico. Podríamos decir que había un cierto reparto de la población, aunque es verdad que había ya densidades de población muy bajas en zonas rurales, por ejemplo, de la Serranía de Cuenca, pero hemos pasado de un modelo más o menos polarizado a un modelo de concentración de la población muy marcado, como luego hablaremos, pues en Madrid, en el arco mediterráneo y en alguna que otra ciudad media. Entonces, esto, para entenderlo, es muy complejo, pero creo que es fundamental entender que los cambios demográficos obedecen pues, a muchos factores, entre otras cosas a factores políticos, y entre ellos yo creo que la peculiar manera como se construyó el Estado-Nación español moderno y liberal, no precisamente acompañando los intereses del medio rural, pues fue un factor fundamental para explicar estos cambios tan acelerados, este éxodo tan marcado que bueno, pues es un cambio, es otro hito fundamental, el éxodo de los años 60, de los años 70, que vacía totalmente, en primer lugar, áreas de montaña y luego pues áreas más o menos pobladas, y que además fue un proceso más o menos escalar, que empezó en núcleos más o menos pequeños, dispersos, y que luego fue saltando de escala a cabeceras municipales y que luego pues, ha seguido incluso a capitales de provincia. Entonces, yo creo que como hitos hablaría de una demografía muy acelerada, fruto de unos cambios políticos profundos y un clima de bastante inestabilidad política durante mucho tiempo, y eso nos ha dado como resultado pues, una situación actual donde desde hace ya unos años se habla de reto demográfico. Yo no estoy muy de acuerdo con esto de reto demográfico. Creo que habría que distinguir retos demográficos, y no solo hay un reto, sino muchos retos demográficos, y nos encontramos con una situación en el siglo XXI donde tenemos otro tipo de hitos. En primer lugar, una polarización territorial extrema de la población, en comparación también con nuestros vecinos europeos, en cuanto a densidad de población, en cuanto a crecimiento de grandes urbes y respecto al peso de comunidades autónomas pues, más o menos rurales. Un proceso de urbanización que también ha sido bastante acelerado. Obviamente esto tiene relación con lo que hemos comentado anteriormente, el crecimiento de algunas ciudades, especialmente Barcelona, también Madrid o Valencia, se ha duplicado en superficie en pocos años, por no hablar luego de todo el boom económico de los años 90 y hasta la crisis financiera internacional de 2007. Entonces, aquí también tenemos otro importante reto demográfico, que es la ciudad construida respecto a las necesidades de una población que, también como ha comentado antes Andreu, es crecientemente envejecida y que hace ya bastantes años que el país crece gracias a un saldo básicamente migratorio positivo, pero tenemos pues, unos saldos naturales, especialmente otra vez en el medio rural, muy negativos.
Esto es un reto ya no solo demográfico, sino también totalmente político. Se habla mucho de la sostenibilidad del sistema de pensiones, se habla mucho de cómo vamos a articular un país que va a ser cada vez más en algunas zonas para viejos, ya lo es, para viejos y para viejas, el mantenimiento de servicios, la cuestión de los cuidados, bueno, pues esta es otro gran interrogante, ¿no? Y al final, pues bueno, fruto de esta historia política y social bastante convulsa, como he comentado anteriormente, nos encontramos con unos territorios que en estos momentos no sabemos muy bien, y esta es una gran pregunta para el debate posterior, si lo que necesitan es una repoblación buscando un supuesto pasado nostálgico de población estable y dispersa en el territorio, o básicamente el debate más que demográfico es de, bueno, qué modelo territorial queremos en este país, un modelo hiperurbanizado que da la espalda en muchos casos al medio rural, un modelo equilibrado, un modelo que utiliza el medio rural como su patio de atrás para muchas cosas y que por lo tanto solo nos interesa cuando pretendemos sacar ciertos réditos económicos, como comentaré después, o realmente nos creemos ciertos discursos de la España vaciada y creemos en la necesidad de polarizar territorialmente el país, no por el bien del medio rural, sino por el bien de ciertas de las grandes ciudades, que no sabemos hasta qué punto pueden seguir creciendo bueno, pues más y más millones, ¿no? Entonces, ahora mismo yo creo que es un momento muy pertinente para hablar de estas cuestiones, para echar la mirada atrás, porque más allá de que nos encontramos en tiempos preelectorales, en una de las citas electorales más importantes de los últimos años, desde el punto de vista demográfico nos encontramos con muchas preguntas sin respuesta en estos momentos, que es el envejecimiento creciente, la bajísima natalidad, la política respecto a migraciones, que este es otro gran tema que también es interesante tratarlo, y también qué papel pretendemos como sociedad o como Estado que juegue esas zonas rurales que ya prácticamente se vaciaron, que parece ser que hay mucho consenso sobre la necesidad de, para algunos, volver a llenarlas o reequilibrarlas, para otros pues no tanto, pero qué papel otorgamos a esos territorios cuando desde el punto de vista demográfico muchos de esos territorios son prácticamente terminales. En los próximos años pues muchos padrones llegarán prácticamente a cero, a no ser que haya un cambio demográfico fundamental. Y esa sería un poco, así hablando muy rápidamente, pues desde mi punto de vista los principales hitos y, como decía, pues más que nada complementando lo que ha comentado Andreu. Gracias. Gracias, Luis, y gracias, Andreu, para el esfuerzo de hacer ese repaso de modo sintético, pero de los grandes hitos y desafíos, de las grandes cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se hace esa lectura, ¿no? de las dinámicas demográficas a lo largo del tiempo. Y de hecho, ambos habéis adelantado algunas cuestiones que me gustaría tocar, por ejemplo, el factor de las migraciones, luego lo hablaremos con Andreu, pero contigo, Luis, también comentabas una cuestión al hilo de la cual va mi pregunta para ti, y que baja quizá, perdón, un poco más en lo que son las contribuciones, ¿no? que cada uno de vosotros ha hecho en la revista, ¿no? Digamos que, lo decías tú también antes, que a pesar del gran foco mediático, ¿no? que de los últimos tiempos y de los muchos diagnósticos, pero al mismo tiempo de las pocas medidas sobre ese problema o ese asunto de la polarización, de la fuerte polarización territorial, nos encontramos todavía, por un lado, con una España del interior, vaciada, vacía, un territorio que está siendo colonizado por megaproyectos que, bueno, sobre todo en los últimos tiempos están ligados al desarrollo, al fuerte impulso de la energía renovable o, por ejemplo, a las macrogranjas. Y por el otro lado, están esas grandes ciudades de las cuales tú comentabas también, esas metrópolis que están sobre todo en la costa o en la zona metropolitana de Madrid, por ejemplo, donde se ubica el capital financiero globalizado. Entonces, la pregunta ahora es con este escenario y
con este contexto, en este contexto de multicrisis global que estamos viviendo, cabe pensar, cabe imaginar dónde están esas estrategias para esa repoblación o esa reterritorialización de esos territorios vaciados, Luis. Bien, muchas gracias por la pregunta. Podría estar como 3 horas porque me parece un tema muy interesante. Voy a intentar ser sintético y dar como 4 puntos o 4 ideas principales. El primer punto es que me parece muy significativo que se hable de colonización del medio rural. Esto hasta hace 4 días era una expresión bastante políticamente incorrecta, que algunos preocupados por el medio rural sí que utilizábamos, por ejemplo, cuando hablábamos de las políticas hidráulicas de los años 60, las políticas fiscales que bueno, han sido bastante desventajosas para el medio rural desde el punto de vista histórico, de las políticas de repoblación forestal, ¿no? Y ahora con esta nueva oleada de proyectos que, bueno, pues creo que tienen mucho más que ver con el pelotazo del ladrillo en la costa en los años 2000 que con la transición energética, pues en el medio rural se ha visto como ese espacio de oportunidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, efectivamente, creo que hay que hablar de colonización o colonialismo en el medio rural, lo cual es una idea bastante potente. En segundo lugar, es verdad que estamos desde hace ya bastantes años en una atención mediática y política importante de lo que parecía que iba a ser una moda, que era la moda de la despoblación, ¿no? Igual que pues, van modas de muchos temas de actualidad, pero parece ser que es una moda que se resiste a pasar, porque de nuevo ahora de cara a las elecciones se vuelve a hablar mucho de soluciones, de medidas, de planes, de comisionados frente al reto demográfico, y hay muchas charlas y hay muchos debates en este entorno, con lo cual creo que algo se está hablando de reterritorializar, alguna alternativa se está intentando buscar, o sea, honestamente, porque en lo que sí que creo que está de acuerdo todo el arco parlamentario y toda la sociedad es que tenemos unos territorios de extremos demográficos bastante sorprendentes. En eso, el diagnóstico, digamos, que estamos todos de acuerdo. El tercer punto, y aquí me extenderé un poquito más, es si hay que repoblar. Es decir, el debate de hasta qué punto es una necesidad, es un clamor, es una demanda ciudadana del medio rural el hecho de que volvamos a tener más población. ¿Cuánta población? ¿O cuál sería ese óptimo demográfico? Es decir, el debate es ¿necesitamos 100 personas más en este territorio? ¿O el debate es necesitamos mantener unos servicios públicos, seamos 2 o seamos 200? El debate es necesitamos mujeres y jóvenes como si fueran piezas de un puzzle que se van moviendo por el territorio. O el debate es, por ejemplo, frente al problema de los incendios forestales, frente al problema de la crisis de la alimentación, frente al problema de la crisis de suministro, necesitamos usar de otra manera el territorio, seamos más o seamos menos, porque aquí hay mucho debate. Es decir, puede haber pueblos de 500 habitantes con una demografía muy estable, es decir, con un crecimiento demográfico pues, moderado, con cierta natalidad, con cierta inmigración, pero a lo mejor tiene unos problemas territoriales monumentales. A lo mejor tienen incendios forestales, a lo mejor pues hay un problema enorme con el mantenimiento del recambio generacional en la ganadería y en la agricultura, a lo mejor el turismo es invasivo y ese pueblo vive del turismo, es decir, estamos hablando de un problema de efectivos demográficos en el territorio o estamos hablando de más cosas, ¿no? Entonces, pasando ya un poco a cuáles son en primer lugar las estrategias, en tercer lugar, yo creo que toda estrategia pasa por implicar a las ciudades, a las grandes ciudades que evidentemente no quieren ni oír hablar de ningún tipo de compensación respecto al medio rural. Pero, en primer lugar, creo que todo proceso de reterritorialización, de recuperación, sea demográfica, sea de cambio del modelo de financiación, sea de mantenimiento de servicios públicos, sea de una política pública de vivienda que, por cierto, no existe en el medio rural apenas, debería pasar por una relación distinta
totalmente distinta entre las ciudades, no solo de España, sino en general, y su medio rural. Las ciudades ni ahora ni nunca han podido existir como entidades autónomas. Siempre han necesitado un hinterland, han necesitado unos recursos, una alimentación. El problema es que esa relación en el último siglo pues, ha sido a veces bastante depredadora. Y de hecho en algunos casos lo sigue siendo, y el caso de las energías renovables es un ejemplo. Grandes centrales que generan cientos de megavatios que van a 300 kilómetros de distancia para dar luz a Madrid, que es una comunidad que en estos momentos apenas tiene generación de energía renovable, por ejemplo, mediante aerogeneradores. Cuando Extremadura, y especialmente las zonas rurales de Extremadura, pues generan pues, el 400% de la energía que necesitan, ¿no? Entonces, creo que por el bien de las ciudades necesitan mirar al campo, porque vosotros sabréis mejor los que vivís en Madrid. No sé si Madrid podría llegar a 12 millones de habitantes o a 11 millones. Es decir, yo no sé si desde el punto de vista infraestructural, de la movilidad, de los usos del suelo, del precio de la vivienda, estos procesos de concentración de capital con una nueva fase del capitalismo digital, una nueva fase del neoliberalismo que al final vuelve a ser lo mismo de siempre, economías de escala y de aglomeración. Yo no sé si desde el punto de vista ambiental, social, político, logístico, es posible una lógica de crecimiento que por otro lado es difícil que se produzca viendo nuestra demografía, pero bueno, es verdad que sigue habiendo en algunos casos un vaciamiento demográfico. Por lo tanto, creo que las grandes ciudades españolas, a través de por ejemplo, de la Federación de Municipios y Provincias, deberían implicarse bastante más en el problema de la despoblación, que tienen bastantes soluciones a su medida, y pongo otro ejemplo para darnos cuenta de por qué no estamos en esto. Y esto no es una cuestión del Estado español, es una cuestión de la Unión Europea. Se va a aprobar, ya está aprobada, una normativa de bajas emisiones, según la cual todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, a partir de junio, van a tener la restricción de tráfico bastante severa a todo tipo de vehículos que sean de antes de 2006 en el caso de diésel y de antes de 2000 en el caso de gasolina. Bueno, el parque motor del medio rural es un parque envejecido con una población envejecida. La población que vive en el medio rural en determinados momentos se tiene que desplazar a la ciudad pues a realizar pues, desde haber especialistas médicos hasta gestiones administrativas o notarias o lo que sean. ¿Cómo casamos esta realidad? ¿Cómo organizamos, por ejemplo, en el caso de Valencia, esta realidad cuando no existe ni siquiera un sistema de transporte regional articulado público que permita acceder a la ciudad? Pues de nuevo, las grandes ciudades que se apresuran a transponer directivas europeas sin pensarlos demasiado, no están pensando más que en el bien de sus votantes y sus ciudadanos, por no hablar de los ciertos discursos de la presidenta madrileña sobre Madrid y la capital y el papel que puede llegar a jugar. Con lo cual, ahí necesitamos, es fundamental que se impliquen los gobiernos de las grandes ciudades en un problema que es nacional. Y por último, que no me quiero extender mucho más, habría que hablar desde qué se puede hacer desde el punto de vista de los pueblos para poder reterritorializar, para poder cambiar esta situación. Bueno, en primer lugar, creo que también hay que decir que el futuro de un pueblo no solo depende de condiciones estructurales internacionales y de la globalización y la multicrisis global, sino que tiene que haber también un empuje y un interés desde ese pueblo para que por lo menos esa comunidad no muera, para mantener ciertos servicios, para luchar por ciertos derechos, para no seguir siendo ciudadanos de segunda, y tiene que haber también, o debería haberlo por lo menos, una actitud de acogida hacia nuevos pobladores que no siempre se da, y esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta, porque no siempre depende del que viene de fuera el ser aceptado socialmente o no. En segundo lugar, dentro de este último punto, creo que es muy importante remarcar que está todo inventado, es decir, a veces nos queremos montar como negocios, líneas estratégicas absolutamente locas. Ahora vamos a poner aquí un centro de, yo qué sé, de servicios de Renfe en esta ciudad media, ahora aquí vamos a poner Meteosat. No, vamos a ver, el territorio ha vivido de la agricultura y de la ganadería. Necesitamos alimentos y estamos en una crisis alimentaria y necesitamos caminar hacia una soberanía alimentaria. Esto lo dice hasta la FAO y lo dice todo el mundo. Por lo tanto, necesitamos construir modelos de consumo basados en la cercanía y, de hecho, necesitamos recomponer las relaciones con la ciudad, porque ese medio rural es el que puede seguir suministrando tanto aire, agua como alimentos en buenas condiciones a las ciudades. Pero eso necesita un cambio estructural de cómo funciona nuestra agricultura, cómo funciona la PAC, cómo funciona la fiscalidad y cómo funcionan muchas cosas. Pero es verdad, y con esto terminaré, que no me quiero extender mucho más, que
En estos momentos, muchísimos pueblos de la España vacía o vaciada tienen muchísimos recursos para poder poner en marcha modelos de vida que se basen en la custodia del territorio, en la soberanía alimentaria, en un turismo sostenible, en la prestación de servicios, por ejemplo, en algunos casos el teletrabajo, aunque esto a veces es bastante conflictivo, y no necesitamos grandes inventos. Lo que necesitamos muchas veces es gente, por ejemplo, que quiera continuar con una explotación agropecuaria, personas que quieran teletrabajar, una persona que siga con una carnicería. Quiero decir, con esto, que a veces el problema que tenemos es más cultural que económico, porque hay mucho potencial, incluso trabajo, vivienda, lo hay en la España vaciada, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si alguien quiere ser pastor o pastora, si alguien quiere ser carnicero o carnicera, si alguien quiere ser médico teniendo que visitar al día pues 3 o 4 pueblos. Esa es la cuestión. Y eso creo que sí que se puede incentivar, pero también es verdad que desde las mismas comunidades, desde los mismos pueblos, se puede intentar poner en valor, se puede intentar pues desarrollar un sentimiento de orgullo y de pertenencia, porque también es verdad, y esto también pasa en la España vaciada, que compra en Amazon. Pues si empezamos todos a comprar en Amazon o a utilizar ciertos servicios bastante lejanos y ajenos a la realidad rural, pues evidentemente ese pueblo, esa zona no irá bien. Con esto lo que quiero decir, y con esto termino, es que no necesitamos ni grandes revoluciones, ni grandes cambios drásticos, ni radicales. Necesitamos, primero, ser conscientes de que tenemos un problema global, un problema social y un problema de Estado, que es un problema que desde la comunidad más pequeña se pueden dar pasos, se pueden aportar soluciones, y que para dar esos pasos y esas soluciones tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que querer que venga más gente o mantener una comunidad, mantener una cierta calidad de vida, y siendo realistas y siendo sensatos. Y evidentemente siendo muy críticos con las grandes políticas que afectan y destrozan cada día pues, a ganaderas, a agricultores, a pastores, que están absolutamente hechas para pues, grandes corporaciones y no para el interés de las pequeñas poblaciones. He hablado muy rápido, pero bueno, no quería extenderme mucho más en esta intervención, pero bueno, sí que quería dar un toque de esperanza diciendo que se pueden hacer muchas cosas y que a veces es como que queremos hacer cosas muy complicadas y no es tan complicado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis. Yo creo que has dejado ahí encima de la mesa elementos importantes para seguir luego en el debate. Y de hecho aprovecho para recordar a la gente que está asistiendo que podéis ir dejando las preguntas en el chat para luego recogerlas, ¿no? Y pasar a debatirla con Luis, con Andreu y con Nuria. Ahora, me gustaría también volver a tocar otro elemento con Andreu, que salió, se mencionó varias veces, lo mencionó Andrea, lo mencionó Luis, que es el factor migratorio, el factor de las migraciones, y en el artículo, en la contribución específica de Andreu, en el número de la revista se señala, se hace hincapié en la importancia creciente que tiene ese factor migraciones para entender los procesos demográficos del siglo XXI. Andreu detalla que esas corrientes migratorias no solo han crecido en magnitud, se han acelerado y se han diversificado, sino que también se han hecho mucho más complejas. Y relaciona, entre otras dimensiones, todos estos elementos con la globalización, por ejemplo, pero también con la reordenación geopolítica a escala global y el crecimiento en las tensiones que se observan por la hegemonía del sistema. Entonces, me gustaría preguntarte, Andreu, cómo se combinan todos estos elementos que hemos ido enunciando para hacer esa lectura de la importancia del factor migratorio, pero sobre todo, desde tu punto de vista, ¿qué característica y cuál es la dirección que ves que pueden tomar esos flujos migratorios, sobre todo si ahora consideramos, por así decirlo, una cierta involución en lo que a políticas de control de fronteras en Europa y no solo estamos asistiendo?
Andreu. Muy bien, muchas gracias. A ver, voy a hablar primero de esa diversificación de las migraciones y de la aceleración, tomando España como ejemplo, poniendo ejemplos, y luego voy a hablar de la involución de los discursos y para acabar un poco viendo que va, si tomamos las tendencias demográficas más lo que se observa en la política, qué podemos esperar de la gestión de las migraciones en el futuro, ¿no? Bueno, pues para empezar, a ver, tú lo has dicho, la explicación del gran crecimiento de las migraciones en el siglo XXI ha sido la globalización económica. Es decir, la movilización planetaria de la mano de obra. Esa ha sido la primera. Y cuando hablo de movilización planetaria me estoy refiriendo tanto a independientemente del nivel de instrucción. Es decir, aunque en España el gran crecimiento, y España ha sido, quiero recordar que ha tenido 2 booms migratorios. El primer boom migratorio fue del 2000 al 2007 y que ocupó el segundo lugar en números absolutos, que eso es importante, solo detrás de Estados Unidos durante ese tiempo. Y el segundo boom migratorio, del que se ha hablado menos, curiosamente, y que llegó a unas magnitudes muy parecidas a las del primero, va desde el 2014 hasta la llegada de la COVID, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión es, eso es verdad, en el caso español fue una demanda muy focalizada en trabajo no cualificado por la segmentación del mercado de trabajo, donde en el primario, que es de alta cualificación, se reserva casi exclusivamente para los nacionales, mientras que las demandas para el secundario es donde van a parar los migrantes, independientemente, vuelvo a insistir, de su nivel de instrucción, ¿de acuerdo? Pero el segundo factor, que también es muy importante, es la demanda de trabajo reproductivo. Es decir, en el caso español, eso se ve clarísimamente con las protagonistas han sido las mujeres latinoamericanas, sobre todo, pero la demanda ha sido lo que se llama cadenas globales de cuidados que han ido a ocupar esas mujeres. En otros países han sido otras mujeres. Pero además de esas, para que veamos ya, la feminización es otra de las características de ese mercado, ha habido una demanda del mercado matrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ha habido países, en este caso también España, pero por otras razones, ha habido países que todos conocemos donde el déficit de mujeres en edad de casar, por ejemplo, ahí donde se practicaba el infanticidio por sexos, como China y la India, lo que han hecho es importar mujeres de otros países. Pero otros países como España, por un lado, esas áreas rurales han sido envejecidas, pero también muy masculinizadas, porque las mujeres huyeron del campo, las españolas. Ha habido también una demanda en el mercado matrimonial. Y otra, no tan vistosa, pero también importante, es que en países como España, donde ha habido un descenso continuado y muy importante de la fecundidad, como que se respeta en España es unos 3 años de media, al casarse hombres y mujeres, los hombres mayores y las mujeres menores, al bajar la fecundidad tan deprisa, los hombres de una generación se encontraban cada vez menos mujeres de 3 años menores. No sé si lo explicáis, pero se ha creado una escasez relativa de mujeres que han cubierto también en este caso, en el caso español, pues mujeres latinoamericanas, ¿de acuerdo? Eso sin entrar en las percepciones de género, que también tienen importancia. Luego, lo que es evidente también en España es los ciclos de expulsión económicos se han agudizado. Por ejemplo, la migración argentina, gracias a Macri, gracias al corralito antes, en el 2001 se disparó hacia España, pero gracias a Macri ha seguido creciendo.
las crisis políticas, por ejemplo, la emigración venezolana en toda Latinoamérica y también en España, o la seguridad ciudadana y los casos de estados fallidos. En el caso de España, eso explicaría los últimos flujos crecientes de países centroamericanos como Honduras o Nicaragua o Guatemala, que han sido protagonistas de ese último boom del 2014 hasta el 2020, ¿no? A eso le tendríamos que añadir los refugiados por las guerras, ahora Ucrania, y los estudiantes y las migraciones que están causadas por el ocio, la jubilación, pero que en el caso de español es muy claro que son, por ejemplo, en el caso de las comarcas de Alicante y de algunas de Mallorca, pues con grandes operaciones inmobiliarias para vender pisos para jubilados británicos en este caso. Es decir, que todo eso lo encontramos junto con también, cuando la crisis se vio muy claro, con el hecho de que jóvenes españoles tenían que marchar a otros países. Es decir, todos los países tienen flujos de entrada y de salida, pero los flujos se diversifican cada vez más y además es difícil distinguir solo una motivación, es decir, porque cuando es estudiante o cuando es de trabajo o cuando es refugiado se solapan. Otra cosa es como los tratemos aquí. Vamos a ver el tema de la involución de los discursos. Primero ha habido una disfunción por la política neoliberal en Europa, se ve clarísima, y dentro de la Unión Europea pues pasa lo mismo con España, que mientras en España la gran demanda de un mercado de trabajo que estaba basado en trabajo poco cualificado, el sector turístico, la construcción, etcétera, etcétera. En cambio, la política de la Unión Europea ha sido el tener en la cabeza un mercado laboral ideal. Es decir, ellos se planteaban competir con Estados Unidos, con un mercado laboral para la Unión Europea unificado, donde pensaban que la migración para trabajos no cualificados sería migración intraeuropea y solo consideraban la migración extraeuropea para la migración de alta cualificación para competir con Estados Unidos y China. Eso es lo contrario a lo que ha pasado durante el siglo XXI, donde ha habido una gran demanda de trabajo no cualificado, sobre todo en los países del sur de Europa, si queréis luego explicaremos por qué, y en cambio a esa migración se le han puesto trabas, mientras que solo se ha facilitado la inmigración de alta cualificación, ¿de acuerdo? Y no a todos se les han puesto las mismas trabas. ¿Por qué? Bueno, pues eso tiene que ver también con el discurso de la extrema derecha, es decir, cuando la extrema derecha en todos los países europeos dice que no a la inmigración, no os lo creáis. Lo que está diciendo es ellos están a favor de una selección étnica de la inmigración, tras discursos nacionalistas, pannacionalistas, en el caso español, con la inmigración latinoamericana. Es decir, la gran irregularidad en España de entrada en el mercado de trabajo de inmigrantes ha sido la proveniente de Latinoamérica y en cambio, que ha sido además la protagonista de los dos booms migratorios. En cambio, todo el foco mediático se ha puesto con la inmigración africana por una razón política, no ha habido más. La otra contradicción que yo creo que hay que apuntar es que precisamente estos partidos que se aprovechan de un discurso antiinmigratorio se están aprovechando de los votos de trabajadores que se quedaron sin trabajo con la deslocalización y la desindustrialización de los países. Es decir, que ha sido el propio sistema con la globalización la que a unos primero los deja sin trabajo o los desregulariza y esos mismos trabajadores acaban viendo como competidores a los inmigrantes.
La inmigración internacional ha servido en Europa y también en España como conejillo de indias de la desregularización del mercado de trabajo, que es luego lo que se aplicará a todos los trabajadores. ¿Factores demográficos en el futuro? Pues eso que hasta ahora ha sido un tópico, pero no era verdad, va a convertirse en algo demográficamente real. ¿Cuál es? Es decir, para los próximos 50 años, donde va a haber un crecimiento demográfico muy importante, va a ser en los países africanos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, no porque la fecundidad sea muy alta, es más alta que en Europa, pero está bajando en la mayoría de países. En algunos países subsaharianos no, sigue siendo muy alta. Pero lo más importante de ese crecimiento demográfico es la estructura de la población. Es decir, hay muchas mujeres jóvenes en edad fértil y habrá muchas mujeres jóvenes en edad fértil durante los próximos 50 años, lo que explicará que aunque descienda la fecundidad, el número de nacimientos siga creciendo, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta, y eso no se tiene tanto en cuenta, que también están mejorando los niveles de instrucción de estos países, con lo cual eso parecería un óptimo, es decir, crece una población mejor instruida, mientras en los países receptores, como los países europeos, hay el tema del envejecimiento y hay una demanda continuada de trabajadores. El problema es que esa política de la Unión Europea de no reconocer la necesidad de mano de obra no cualificada o de no reconocerles derechos ha sido también por una lógica de ahorrarse al máximo todos los gastos de asentamiento y de integración social. Es decir, esos gastos, desde el viaje hasta el buscarse la vivienda o el sobrevivir, revierten sobre el propio inmigrante. Y en el caso de los africanos, por desgracia, revierte sobre su propia, el costo puede ser su propia vida. Esa es la gran contradicción. Es decir, yo marcaría, y ya para acabar, que lo que nos encontramos en el futuro es cómo solucionar las grandes contradicciones en las que ha entrado el sistema. Es decir, una de las contradicciones en cuanto a la migración es esa estrategia reproductiva que tiene el capitalismo, basada en un crecimiento continuo, pero en la creación de redundancia. Es decir, necesita gente que sobre. Ese es el tema. La otra es la contradicción entre producción y reproducción, esa invisibilización o esa devaluación constante del trabajo reproductivo, que como ya hemos dicho, está también en la raíz de las causas migratorias en Europa. Y por último, que no tiene que ver directamente con la migración, pero que yo creo que es importante, es la contradicción entre crecimiento económico, crecimiento de la población y medio ambiente. Es decir, la incapacidad de pensar en el decrecimiento demográfico como una posibilidad, no solo como una posibilidad, sino como una oportunidad por utilizar su mismo lenguaje. Y aquí lo dejaría para el debate. Gracias, Andreu. Sí, vamos a dejar estos elementos también para luego recogerlos en el debate. Os vuelvo a animar a las preguntas en el chat y ahora me gustaría que Nuria compartiese con nosotras y nosotros su experiencia de Erasmus rural en Más Blanco. Pues sí, yo vengo a hablar desde la experiencia del programa o la iniciativa Campus Rural y bueno, de dos cosas, de dos estrategias, de dos iniciativas que son complementarias, que son la iniciativa Campus Rural y luego os hablaré un poco del proyecto, el equipo de investigación Recartografías, del que Luis y yo formamos parte, que es donde yo he realizado la iniciativa Campus Rural. Y bueno, primero de todo el Campus Rural se ha llamado Erasmus Rural, se ha conocido como Erasmus Rural, es
un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica que lanza haciendo caso de otras iniciativas o copiándose de otras iniciativas que surgieron en el año 2016 en Cataluña, en Pirineos, que se llama Les Pràctiques Odisseu, que también son prácticas en pueblos de montaña. Y luego en el año 2018 la Universidad de Zaragoza, también en municipios de, creo que en este caso eran de menos de 1000 habitantes, también ofreciendo unas prácticas en esos municipios para estudiantes de la universidad. Entonces, a partir de 2016 hay unas dinámicas y se ofrecen unas prácticas en el currículum de las universidades para atraer talento joven a los municipios rurales de montaña y de menos de 5.000 o de 1.000 habitantes, depende de los requisitos. Entonces, en el año 2022 es la primera generación que hacemos Erasmus Rural y entra dentro del pilar del reto demográfico del ministerio y está perfectamente ligado con todo esto que estamos hablando de las migraciones, porque es justamente ese empuje de los pueblos, de esa necesidad de talento joven, formado, después de haber expulsado a los jóvenes a las grandes ciudades. Como decía Luis antes, ha comentado que tenemos un modelo de concentración de la población, pues justamente los jóvenes de los pueblos se han tenido que marchar a estudiar en las ciudades y muchas de las veces no hay un retorno. Entonces esto es una oportunidad de retorno de ese talento. Luego se han ofrecido distintos tipos de campus rural, pero sí que hay unos requisitos, que es, por ejemplo, que intentan cubrir problemáticas del mundo rural como es la masculinización. Entonces, en esos requisitos, si eres mujer, digamos que tienes más puntos, hay un sistema binario, pues eso te da un punto. También si cambias, si es en otra comunidad autónoma diferente a la de tu universidad de origen, también te da un punto. También se premia a las empresas, las entidades de acogida de las prácticas si te dan un alojamiento. También teniendo en cuenta la crisis de la vivienda que existe en el mundo rural. Entonces se intenta paliar todas esas cosas. Es un embrión, pienso que está bien planteado, pero que tiene también algunos déficits que comentaba en el artículo, que es, por ejemplo, la estacionalidad, la estacionalización, porque el mundo rural se enfrenta, o se ha ido enfrentando a un turismo o incluso de segundas residencias, de pasar fines de semana, de pasar puentes, de pasar festivos y vacaciones, y estas prácticas campus rural que realmente pretenden repoblar, pues están ofrecidas entre los meses de junio y de septiembre, es decir, cubriendo todo el periodo estival. Entonces no estás realmente integrando a ese talento joven en todo el ciclo natural del que depende el mundo rural, como es las temporadas de invierno, que existen otras actividades que les permiten vivir el resto del año, como es, por ejemplo, la matanza del cerdo, que les permite tener alimentos el resto del año, como es, por ejemplo, las suertes de leña, que es la tala del bosque para tener leña para el resto del año. Entonces, si simplemente estás ofreciendo ocupación durante los meses de verano, estás haciendo y perpetuando exactamente el mismo modelo de vacaciones y del mundo rural para las cosas festivas, para cuando haya buen tiempo. Y esa es una de las demandas que se deberían de hacer. Obviamente empezó el año pasado y habría que revisarlo más y seguro que habrá un diagnóstico. Pero sí que es verdad que viene en un momento que responde a unas necesidades de población joven que vivimos en las ciudades con escasas expectativas de futuro como las de las generaciones de nuestros padres, en un mundo precario, en un mundo que somos conscientes de que hay una multicrisis global y que el modelo urbano no casa con esa multicrisis, con esa crisis energética y con la contaminación que existe en las ciudades. Entonces, dentro de este contexto es un buen momento para empezar a
atraer, a expulsar a la población de las ciudades y atraer a la población a los municipios. Y bueno, y la segunda parte es mi Erasmus rural, que fue en la Asociación Recartografías, que es el proyecto de investigación que nace hace 10 años a raíz de que Luis del Romero, que está aquí con nosotras, empezase un proyecto de una investigación sobre pueblos abandonados de la provincia de Teruel. De ahí nace el nombre de Recartografías, porque se está volviendo a cartografiar pueblos que incluso estaban borrados de los mapas. Y de ahí aterrizan en Mas Blanco, que es un barrio masovero, que las masías, por si no las conocéis, son la forma de vida bueno, es la arquitectura tradicional de las montañas del interior de Castellón, del maestrazgo turolense y de Teruel. Y es una arquitectura que va acorde, bueno, es una forma de vivir que va acorde con su territorio, que tienen un bosque de donde sacar la leña, una casa con un corral, con acceso a un huerto, con un valle enfrente con cereal. Entonces es una forma de vida consciente del entorno. Entonces la asociación aterriza ahí al MAS y empiezan a utilizar el mecanismo de custodia, que es la custodia del territorio. Por eso he dicho que iba a presentar 2 iniciativas que son complementarias, porque se pueden hacer el campus rural ahí en una asociación de custodia, pero la custodia también es una estrategia, digamos, contra la repoblación, contra la despoblación, o una estrategia de seguir pensando en maneras de explotar el territorio, de conservar el territorio. Va de acuerdo a estos principios más ecologistas del territorio. Y nada, entonces allí trabaja la asociación con distintos proyectos de investigación y con talleres, con charlas. Es una asociación que hace la parte de investigación, la parte de formación, de divulgación sobre el medio rural. Existe un museo etnológico y allí fue donde hice mis prácticas y donde al final me he quedado trabajando. Entonces sí que ha tenido una salida ese Erasmus rural, ese campus rural, y ha sido así. Hasta aquí. Muchas gracias, Nuria. Bueno, aprovecho como estás en línea para hacerte una pregunta. Quizá no lo has dicho muy deprisa o no lo he entendido yo, pero ¿en qué ha consistido? Bueno, realmente 2 preguntas. ¿En qué ha consistido? Has dicho que has estado ligadas fundamentalmente tu trabajo, ¿no?, al ámbito de recartografías, y en qué concretamente tu trabajo, es decir, cómo lo desarrollabas, qué hacías prácticamente para sentir y vivir realmente esa relación y esa proyección de tu trabajo experimental, ¿no?, de alguna manera en ese ámbito, ¿no? Y luego la otra pregunta mucho más concreta. Entiendo que se ofrecen como toda una serie de organizaciones o asociaciones que trabajan, que están presentes ya en el territorio, y sobre la base de qué criterio podéis elegir o si se requieren particulares aptitudes o cosas para poder decidir ir a un sitio u a otro. Pues ¿en qué consiste el trabajo? Ha sido una pregunta que me ha hecho mucha gente, porque realmente ha sido un trabajo de lo más, digamos, interdisciplinar. Una vez estás allí, he trabajado como guía del museo haciendo las visitas al Museo de las Masías y de la Memoria Rural. He trabajado colaborando en los proyectos de investigación, también como ha sido ahora el proyecto de cooperación que estábamos hablando al principio de Colombia, en el que hemos participado. He estado trabajando con la suerte de leña, cortando la leña para poder tener leña para el resto del año. El trabajo ha consistido incluso con estar con los vecinos, conocer a los vecinos, que me cuenten ellos su problema con el huerto, Encarna, y ayudarla con el huerto a plantar.
ha sido un trabajo, ha sido una experiencia que realmente he necesitado para saber cómo es vivir en el mundo rural, que me ha deshecho de ese estigma que tenía, que igual a veces era romántico o era bucólico sobre el mundo rural, pero que enseguida se te cambia el chip y dices, no, es que es muy duro, entonces no quiero estar allí, y me ha ayudado a deshacerme de ese estigma y a decir, realmente es una posibilidad, es una oportunidad, se pueden trabajar haciendo muchas cosas, hay muchas oportunidades y el día se te hace muy corto allí porque tienes muchas cosas que hacer, pero no sé, es muy productivo y es una forma de vida que no es nada sedentaria, pienso que es muy saludable y que bueno, iba a decir todo el mundo debería, pero de hecho no, mejor que no. Pero bueno, y la segunda pregunta, realmente te ofrecen una lista, es muy fácil en la selección porque te ofrecen una lista de entidades, de asociaciones, hay muchos, sí que es verdad que también es otra parte que puede ser que sea un error por parte del ministerio, que es que ofrecen muchos ayuntamientos, muchas entidades públicas que realmente después tú no tienes la oportunidad de quedarte a trabajar allí si no es por una bolsa de trabajo, porque es un empleo público. Entonces, pienso que deberían de motivar más a entidades, a asociaciones, a entidades privadas, que realmente vayan a tener un trabajo que ofrecer. Y luego los requisitos eran los que ya he pedido, los que ya he dicho antes, que era si eres mujer, si depende de en qué grado estés, qué grado hayas estudiado, Vale, si toda vas una a serie. trabajar en otra... Sí, pero los requisitos eran muy básicos y pienso que de la poca gente que se ha apuntado a hacer el campo rural, la mayoría le habrán cogido porque aún no es muy conocido, entonces... Eso. No, nos llamaba mucho la atención, de hecho. Muchas gracias, Nuria. Bueno, os invito a leer esta experiencia que Nuria nos cuenta dentro de la revista en un artículo. Tengo dos preguntas para Luis y para Andreu en el chat, y luego también yo dos preguntas para Andreu y para Luis, y por si no se anima más gente. La primera, para Andreu, preguntan que cómo hay que abordar, perdón, esas contradicciones a las cuales has aludido, y en particular qué tipo de políticas migratorias se requerirían. Y la otra pregunta para Luis es si nos puedes ofrecer, así a modo de esbozo, algunas pistas para esa articulación que decías, una mejor articulación mundo urbano, mundo rural, no colonizadora, y un poco, entiendo, para reequilibrar ese metabolismo urbano-rural que se ha roto, ¿no? Andreu y luego Luis, por favor. Sí, gracias. A ver, menuda pregunta. Pero, a ver, intentaré. Yo creo que es imposible replantear la política migratoria sin replantear el modelo económico. Y eso no es una forma de escaparse de la pregunta, pero si fijémonos en tres aspectos de la política migratoria. Una, ya lo he citado, esa concepción de la política migratoria supeditada a lo que se cree que es las necesidades del mercado de trabajo. La segunda, la externalización de las fronteras. Es decir, lo que ha pasado. España fue pionera también en esa experiencia en 2004 con Marruecos, y eso se ha convertido en un chantaje continuo de esos países proclamados gendarmes de la inmigración, y eso tiene que replantearse, porque lo que hace es una Europa cada vez más débil, y además percibida como débil por sus vecinos, que abriendo o cerrando
lo que ellos creen que es el grifo migratorio según sus propios intereses políticos, saben que pueden presionar a la Unión Europea. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque sobre todo da también la impresión a los propios migrantes de que no se les reconocen sus derechos, sino que es saltándose la ley como pueden acceder a los derechos que tienen como humanos, ¿no? Y el tercero es la dificultad creciente que tienen los países europeos para gestionar el refugio, cuando muchos de los focos de refugiados, primero, no llegan a Europa, sino a los países limítrofes. Otro caso es el de Ucrania, porque está dentro de Europa, cuando son conflictos bélicos, pero ya sabéis que hay países que lo que están es también externalizando el refugio, es decir, que están pagando a Uganda y Etiopía para que se estén el tiempo necesario para que se resuelva la petición de refugio, en el caso de Dinamarca, por ejemplo, o en el caso de Gran Bretaña. Claro, eso hay que acabar con ello. Es decir, no hay más manera. Es decir, en vez de la externalización de fronteras, lo que se tiene que tratar es directamente con los países de donde se inician los flujos, políticas reales de cooperación. Y cuando digo reales de cooperación, quiero decir que no se haga pasar por política de cooperación, como en el caso de Marruecos, la venta de armas, ¿no? Eso para empezar. En cuanto al tema del mercado de trabajo, el problema es que hoy, por ejemplo, hay una gran demanda de sanitarias en España, ¿no? Y también hay una demanda de trabajos de formación media, por decirlo de alguna manera. Pero también nadie recuerda que hace unos 20 años hubo unos iluminados que decidieron restringir el acceso a los estudios de medicina, porque creían que iban a sobrar médicos, que había demasiada gente estudiando medicina. Es decir, lo que debería, ya no digo España, sino la Unión Europea, plantearse la política migratoria como una política global no supeditada al mercado de trabajo, ir con mucho cuidado de lo que se cree que va a ser la demanda futura de trabajo, ¿eh? Porque muchas veces está basada en unas ciertas ideas sobre lo que es el crecimiento. En el caso español, la cuestión, el debate es efectivamente la gestión de las migraciones, pero también qué modelo económico de crecimiento queremos y qué modelo de relación con los países vecinos queremos. Esa es la otra. Y ya para acabar, yo lo que sí que estoy muy preocupado es que en la práctica lo que se está dando es una estratificación del mercado laboral en España. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, empíricamente, que la población africana hay una brecha brutal entre el paro registrado por los africanos, sea cual sea su nivel de instrucción, sea cual sea el año que han llegado, y el resto de inmigrantes o los nativos. Y eso ordena a nuestra sociedad, y yo creo que esa es también la pregunta. ¿Queremos vivir en una sociedad que se ordena pigmentocráticamente, cosa que no habíamos hecho nunca? Eso tiene que ser parte de cómo se hace la arquitectura de una política migratoria. No sé si lo he solucionado o lo he embrollado más, pero eso es lo que tengo. No, lo que creo es que eso que has mencionado nos llevaría a otra sesión, seguramente. Luis, ¿cómo se articulan mejor el mundo rural y el mundo urbano? Bueno, yo respondería rápidamente con pedagogía y ordenación del territorio. Esas dos cosas. En primer lugar, pedagogía, porque
aunque está cambiando desde muchos puntos de vista, el medio rural sigue cumpliendo pues 3 funciones fundamentales. Primero, poner cosas que molestan en la ciudad, desde depuradoras a centrales de energías renovables. En segundo lugar, ser parque temático para el urbanita. Y en tercer lugar, pues la función más tradicional de proporcionar alimentos, materiales, minerales, cuanto más baratos mejor, ¿no? Entonces, a veces se escuchan mensajes entre una mezcla de pues eso, mentalidad colonialista, condescendencia, romanticismo, sobre lo que tiene y lo que no tiene que ser el medio rural, cuando muchas veces ni siquiera se pregunta a una determinada sociedad rural qué es lo que quiere ser. De hecho, en pocos casos de proyectos de energías renovables o de macrogranjas o de minas de litio se han hecho consultas populares a las personas que van a ser directamente afectadas por esos proyectos. Ahí tenemos un déficit democrático enorme y necesitamos bastante pedagogía para transmitir la idea de que el medio rural es necesario, es complementario, no es un planeta aparte de la ciudad, es un continuo. Desde el punto de vista psicológico y sociológico, la inmensa mayoría de la población que vive en el medio rural tiene los mismos problemas y las mismas aspiraciones que una persona que vive en la ciudad. No es un mundo aparte de la persona con boina que no se entera de nada, aunque eso a veces en algunos medios de comunicación se sigue explotando, ¿no? Por lo tanto, hace falta mucha pedagogía para explicar al ciudadano y explicar a los políticos que el medio rural es necesario, que la ciudad necesita el medio rural, que el medio rural necesita la ciudad y que tiene que haber una relación un poco más justa o menos colonialista. ¿Cómo? Mediante la ordenación del territorio. Nosotros tenemos un conjunto de herramientas y de técnicas de planificación a nivel autonómico, que tienen que tener las competencias en ordenación del territorio, que se supone que tiene que encargarse de un reparto equitativo entre las cargas y beneficios de cualquier actividad económica. Pues eso no está ocurriendo en España, porque de hecho nunca España complementó por completo un esquema ni nacional ni a nivel autonómico actualizado de ordenación del territorio, evidentemente porque la ordenación del territorio es intervencionista en el mercado y eso no interesa. Pero, por poner un ejemplo con el famoso conflicto de las energías renovables, no cabe en ninguna cabeza que en estos momentos estén o se hayan aprobado por parte del MITER y por parte de muchas comunidades autónomas grandes proyectos que van a suponer primero impactos ambientales irreversibles, aunque digan lo contrario, que va a suponer afecciones graves sobre otras actividades ya presentes en el territorio, desde el turismo, la caza, incluso la ganadería o la agricultura, para beneficiar supuestamente pues, a una supuesta demanda que nadie entiende en grandes ciudades, porque ni la demanda industrial está creciendo enormemente, ni tampoco, como hemos visto anteriormente, el país está creciendo demográficamente. Entonces, desde una perspectiva de ordenación del territorio, deberíamos pensar eso que tanto se dice, de bueno, vamos a poner placas solares, por ejemplo, en los bordes urbanos, en polígonos industriales, en las medianeras de autovías, vamos a fomentar el autoconsumo en las ciudades y en los barrios, y luego ya veremos en otros territorios vacíos, vaciados, evidentemente más baratos, si podemos complementar esa necesidad energética. Desde un punto de vista de la ordenación del territorio, nos preguntaríamos cuántos recursos necesitamos, qué modelo de alimentación queremos, y en función de todas esas preguntas, pues ubicaríamos ciertas actividades con sus incentivos o con sus normativas específicas en un territorio o en otro. Pero aquí lo que opera es pues, la ley del más fuerte y básicamente la lógica de ubicar, como decía antes, cosas que molestan en la ciudad, porque en la España vaciada hay menos votos, hay menos contestación social y sobre todo hay terrenos mucho más baratos. Entonces, si realmente queremos hacer algo para reequilibrar esta relación, que además puede llegar a ser conflictiva, y esto se puede ver a nivel electoral en las próximas elecciones en algunas comunidades autónomas y algunos municipios, si realmente queremos de una mentalidad progresista, ecologista y abierta, y últimamente se escuchan bastantes barbaridades desde estos puntos de vista, si queremos el voto de la España vaciada, deberemos empezar a recomponer esa relación con el medio rural, pues básicamente con una aproximación holística al territorio, donde a lo mejor el medio rural tenga que soportar determinadas cargas para toda la sociedad, por ejemplo, la construcción de una depuradora, que no lo va a hacer en el centro de Madrid o de Valencia, pero también, pues a cambio, otro tipo de incentivos, o por ejemplo, no estar siempre midiendo el coste de una actuación en función del número de usuarios. Por ejemplo, nosotros nunca vamos a poder hacer rentable una línea de autobús o una línea de tren que vaya pues, por la Ruta de la Plata. Esa lógica no tiene sentido. Si la aplicamos continuamente, evidentemente, el medio rural ni es, ni nunca ha sido, ni nunca será rentable. Y
Por lo tanto, como he dicho también antes, las herramientas están, las leyes están, hay que ponerlas en marcha. Simplemente en las energías renovables se ha decidido más que duplicar la capacidad esperada y planificada para 2030, y eso ha sido una decisión política que evidentemente afecta y mucho a muchos paisajes del medio rural. Por lo tanto, esa no es la senda para tener una relación más armoniosa con esos territorios. Y creo que muy rápidamente he contestado a esta pregunta. Muchas gracias, Luis. De hecho, estas reflexiones últimas que nos dejas, bueno, os invito al hilo de estas reflexiones a volver a profundizar sobre todos los elementos que hemos sacado y de los cuales hemos ido hablando en el último número del Papeles dedicado al factor demográfico. Y también os comento que a lo largo de los próximos días, así como ha escrito una compañera en el chat, estará disponible para libre descarga dentro de nuestra línea, nuestra colección de dosieres ecosociales de FUEM, el texto de Luis de Romero, un dossier libro, digamos, por la extensión, que se titula El arte de vivir en la España vaciada, colonialismo energético, crisis climática y transición ecosocial, donde Luis profundiza aún más sobre los elementos que ha tocado en sus intervenciones y también muchos otros. Dado que el libro, y corrígeme Luis si no lo digo bien, tiene como objetivo, digamos, no ver o no concebir la crisis climática como una profecía desastrosa para la España vaciada que ya, digamos, hace que no podamos hacer nada más y no se puedan pensar estrategias o maneras, ¿no?, de vivir en ella, sino también, sino sobre todo, como un escenario que está ahí, por supuesto, pero sobre el cual se puede trabajar, se puede incidir, se puede dibujar, como dice Luis en el libro, en positivo, esa transición ecosocial y para una vida digna para ese mundo rural ibérico, ¿no? Entonces, os invitamos a consultar en los próximos días la página de FUEM Ecosocial para poder descargar este nuevo dossier firmado por Luis de Romero. Y nada, yo, si os parece, son ya las 7:35, dejaría el debate y la charla, el coloquio de hoy aquí. Muchas gracias a todos y a todas por estar, por participar. Y nada, decir que vamos a volver a tener una cita con los debates para un pensamiento inclusivo para hablar la próxima vez de si es posible garantizar y en qué término habría que hacerlo calidad de vida para las personas en el actual contexto de crisis ecosocial que estamos viviendo. Y nada, nos volveremos a ver aquí en la Casa Encendida, en estos canales, el jueves 15 de junio. Buenas tardes a todos y todas.